También no, les voy, si quieren les voy anticipando, si quieren, mandándome un mail a aquellos que ya saben que se van a presentar a pesar de no tener el tema y que yo les se los asigne el tema. Porfa, escríbanme diciéndome me presento o pienso entregar el trabajo, asigname el episodio que te guste. Así yo ya voy sabiendo más o menos una idea de quiénes se van a presentar y quién no. Así tampoco tengo que estar, estamos asignando episodios a gente que quizás en esta vuelta no se va a presentarse. Así que eso sí, porfa, el que sabe que quiere presentarse y no tiene alguna preferencia por ningún tema en particular, escríbame también, así manejo un poco el caudal de episodios que vamos a estar manejando. Profe, y en cuanto a la fecha de entrega y eso, ¿cómo sería? Mira, yo calculo que en 1 o 2 semanas les daré la consigna y yo les pienso dar cerca de un mes y monedas para que lo hagan. Quiero que tengan tiempo de leer y procesar los datos y trabajar, así que calculo yo que esto será un mes mínimo les daré de tiempo. Calculo que más o menos, si más o menos leyeron algo, debería alcanzarles. Pero bueno, sé que un poco se les va a solapar con el otro, pero como sea a la vez que están cargados con los otros trabajos y demás, tampoco los quiero, prefiero que lo hagan concienzudamente con más tiempo y no a las corridas en un fin de semana. Así que les daré más o menos un mes y algo. Así que eso. Ahora calculo la semana que viene que avanzamos más con política monetaria. A lo sumo la otra ya les doy la consigna. Así que si quieren irme mandando quién se va a presentar, avíseme. Obviamente si después no llegan o algo, cosas de la vida, ¿no? Pero para al menos ya saber si a cuántos episodios tengo que asignar. Así que bien, vamos a compartir. Así que bueno, estuvimos dedicando este rato a objetivos de política monetaria y mecanismos de transmisión. Ahora le vamos a dedicar un rato de lo que queda de esta clase a entender un poco los distintos esquemas de política monetaria. Generalmente cuando uno habla de esquemas de política monetaria, a pesar de que el régimen de política monetaria es todo esto, los esquemas de política monetaria se suelen dividir en estos tres, ¿no? Esquemas de anclaje cambiario, esquemas de agregados monetarios o esquemas de meta de inflación, son como los grandes grupos de esquemas de política monetaria que hay. Dado que lo principal que cambia entre ellos es lo que se llama el ancla nominal, ¿sí? Es decir, la variable nominal que funciona de ancla para el nivel de precios es distinta. Y esa es la diferencia cualitativa fundamental entre los esquemas. ¿Por qué es importante esto? Porque piensen en los modelos de equilibrio general real, ¿no? El nivel de precios, el nivel, en general es indeterminado, puede ser cualquiera. Lo que en general está en los modelos económicos reales son relaciones reales entre los agentes, es decir, tasa de interés real con consumo real, con bienes, está todo medido en bienes. Por lo cual, el nivel de precios al cual están esos bienes es indeterminado, es indistinto, el nivel. Y al final del día, el ancla nominal de la economía es una variable nominal que te sirve para definir en qué nivel de precios se va a parar la economía. ¿Sí? Y el ancla nominal entonces funciona para coordinar a las expectativas de los agentes en torno a ese nivel de precios. Y funciona de distintas maneras. Por un lado, te funciona como batuta coordinadora, como guía coordinadora de expectativas. Pero aparte, la existencia de este ancla nominal, esto está en el libro de Mishkin, te limita los problemas de inconsistencia temporal a los que pueden estar tentados los gobiernos. ¿Y a qué me refiero con esto? El ancla nominal de una economía es lo que hace que el nivel de precios se mantenga en torno a cierto valor. El gobierno, ¿qué es el problema de inconsistencia temporal? El problema de inconsistencia temporal es que los gobiernos pueden estar tentados a generar sorpresas inflacionarias de corto plazo, porque eso te genera un impacto positivo de corto plazo en la actividad económica. Entonces, si el gobierno es muy cortoplacista, puede tener el incentivo a generarte una sorpresa inflacionaria para empujar la economía de corto plazo y ganar una elección, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si vos tenías un ancla que te mantenía el nivel de precios en un valor que más o menos estábamos todos acostumbrados? Esa sorpresa inflacionaria te rompe el ancla nominal y te genera un efecto de más largo plazo en la economía. Entonces,
El hecho de que exista un ancla nominal y venga un gobierno a romperla por una política de corto plazo, termina desanclando las expectativas de inflación de los agentes de esa economía y generando un daño más permanente en la economía. Entonces le aumenta los costos al gobierno de romper esa promesa. Es decir, en la existencia de este ancla, cuando el gobierno la rompe por una sorpresa inflacionaria, le generaste un daño de más largo plazo al gobierno y es una manera de desincentivar al gobierno a que esté tentado a hacer estas sorpresas inflacionarias. ¿Sí? Es decir, un mecanismo de commitment, un mecanismo de compromiso, cuya ruptura le genera daños de largo plazo al gobierno. Entonces, de esa manera ayuda a desincentivar las sorpresas inflacionarias y la inconsistencia temporal. Pero entonces, en un esquema de tipo de cambio, el ancla nominal es algún tipo de cambio o paridad cambiaria. En un contexto de agregados monetarios, el ancla nominal es algún agregado monetario. Y en un contexto de inflation targeting o metas de inflación, el ancla nominal es la propia meta de inflación, pero al final del día es la credibilidad sobre esa meta de inflación. Al final del día son las expectativas de inflación, el ancla nominal en los contextos de inflation targeting, ¿no? Pero bueno, vamos entonces paso a paso. Vamos a arrancar explicando un poquito los esquemas basados en tipo de cambio. Para explicar el esquema basado en tipo de cambio, tengo que sí o sí mostrar este grafiquito, que seguro los economistas ya lo conocen, que es el trilema de la política monetaria. Que un trilema, para los que no están familiarizados con la palabra, es cuando vos podés elegir solo 2 de 3 opciones. Sí, claro. El trilema de la política monetaria entonces son 3 opciones, digamos, ¿no? Está elegir la tasa de interés, que cuando uno piensa en elegir la tasa de interés, básicamente es tener política monetaria. Tener política monetaria propia implica tener capacidad de definir tu propia tasa de interés. Otra opción es tener un tipo de cambio fijo. Y la tercera pata del trilema es la movilidad de capitales, es decir, que entren y salgan capitales del país libremente. El trilema entonces implica que para la definición de los esquemas de política monetaria solamente podés elegir 2 de estas 3 opciones y la tercera viene determinada por la elección que hiciste de las otras 2. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenés este trilema? Básicamente por lo que se llama la paridad descubierta de tasa de interés, la Uncovered Interest Parity, que la estuvimos viendo, si recuerdan, en las primeras clases del curso, que es la relación de tasas de interés entre la tasa doméstica de interés y una tasa internacional relevante, junto con las expectativas de devaluación del país. ¿Sí? La movilidad de capitales, que significa que los capitales entran y salen, es lo que hace que funcione el mecanismo de arbitraje de la tasa de interés, de la paridad de tasas de interés. El hecho de que haya movilidad de capitales es lo que hace que este mecanismo de paridad de tasa de interés funcione. Cuando vos rompés la movilidad de capitales, ¿cómo la rompés? Con el cepo cambiario, como hay en Argentina, con restricciones a la entrada y salida de capitales. Como en Argentina estamos en cepo cambiario, ahí rompiste la movilidad de capitales. El hecho de que vos tengas movilidad de capitales implica que vos vas a tener que lidiar con este mecanismo de arbitraje que es la paridad descubierta de tasas. Si vos no querés lidiar con esto, la forma de romperlo es rompiendo la movilidad de capitales, que es restringiendo la entrada y salida de flujos internacionales de capitales. ¿Sí? Y vamos entonces a ejemplos concretos. Un ejemplo imagínense que tenemos tipo de cambio fijo y movilidad de capitales. Eso implica que se tiene que cumplir la paridad descubierta de tasa de interés. ¿Qué pasa entonces si vos elegís esta opción? Y esta opción implica que vos ya no podés elegir la tasa de interés doméstica de tu economía. Estás tercerizando tu política monetaria. Es decir, estás diciendo que tu política monetaria la da a definir las tasas internacionales y no vos. ¿Por qué? Por esta paridad. ¿Qué pasa? Si vos querés mantener un tipo de cambio fijo, esto implica que vos tenés que lograr que la tasa de devaluación esperada de la moneda sea 0. ¿Sí? Porque vos querés garantizar que tu tipo de cambio es un tipo de cambio fijo, es un tipo de cambio que no cambia en el tiempo, entonces la devaluación esperada de la moneda es 0. Entonces, si la devaluación esperada de la moneda es 0, la tasa de interés doméstica tiene que mantener una paridad con la tasa de interés internacional relevante. Obviamente, más o menos un riesgo país, que no lo estoy metiendo acá, pero hay un riesgo país dando vueltas, pero lo que implica es que, como vos con tipo de cambio fijo
no tenés devaluaciones esperadas, digamos, en la medida que sea creíble, ¿no? Tu tasa de interés doméstica va a estar definida de manera crucial por la tasa de interés internacional. Entonces, tu tasa de interés la estás tercerizando en una tasa de interés extranjera. Entonces, lo que estás haciendo es tercerizando tu política monetaria en un esquema de tipo de cambio fijo. En el esquema de dolarización, por ejemplo, de Milei, que era esto de dinamitar el Banco Central, básicamente la idea es esta, que la tasa de interés doméstica sea la tasa de interés internacional, y que tu moneda ni siquiera tenés moneda, o sea, no tenés un tipo de cambio ya directamente, ya es un tipo de cambio 1 a 1 con el dólar, porque es directamente el dólar tu moneda, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés tipo de cambio fijo, la tasa de interés doméstica tiene que ser parecida a la internacional, y el esquema de tipo de cambio fijo funciona algo así. Vamos a hacer una esquematización muy sencilla. La cantidad de dinero doméstica, la base monetaria, tiene que ser igual a las reservas internacionales que tenés multiplicadas por ese tipo de cambio fijo que querés fijar. Entonces tiene que haber una relación, quizás no perfectamente lineal, pero sí bastante cercana, a que la relación entre la base monetaria, que es la cantidad de moneda doméstica que hay en el banco respecto a los pasivos del Banco Central, su relación con las reservas internacionales tiene que tener, este cociente entre base monetaria y reservas internacionales tiene que tener una relación bastante lineal con el tipo de cambio que vos consideres fijo para ese país. Dado que si esto no ocurre, ya empiezan a haber dudas sobre la sostenibilidad del esquema, ¿no? Y ahí entras en el típico caso de crisis de tipo 1 que vimos de Krugman, que es cuando vos ves que se te dispara la base monetaria respecto a las reservas, ese tipo de cambio se vuelve no creíble, flac, y tenés una crisis de tipo 1 de Krugman. Sí, Francisco, decime. Perdón, ahí te consulto. A veces veo que se habla de tipo de cambio teniendo en cuenta base monetaria y otro tipo de cambio con base monetaria más pasivos remunerados. Esa No, dualidad, es que digamos. técnicamente lo razonable sería bases monetarias más pasivos remunerados, porque al final Bien, del día son los pasivos que tiene que claro. atender el Banco Central. Sí, 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 sí. Lo Ok, que pasa es que es raro en el mundo que haya pasivos remunerados del Banco Central en la moneda doméstica. En general no hay. Entonces por eso es que a veces ves base monetaria, porque es raro eso, es una cosa de Argentina que haya pasivo remunerado del Banco Central. ok. Entonces, lo correcto es que es una relación entre los pasivos y los activos del Banco Central en moneda extranjera. Es decir, relación entre pasivo en moneda doméstica del Banco Central con el activo en moneda extranjera del Banco Central. Eso es más general. ¿Sí? Entonces, esa relación entre el pasivo en moneda local del Banco Central y el pasivo en moneda extranjera del Banco Central tiene que tener algún tipo de relación con el tipo de cambio fijo que querés. Quizás no 1 a 1, pero sí lo suficientemente cercano como para decir que el Banco Central tiene la capacidad de defender esa paridad. Si ya se empieza a despegar mucho la paridad, se empiezan a generar las dudas sobre el esquema, y ahí es donde empezás a entrar en crisis de tipo 1 de Krugman 79. Y entonces, fíjense, si tenés movilidad de capitales y entran capitales externos, ¿qué pasa? Entra el capital externo, para que se mantenga la relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de dólares en ese país, lo que pasa es que el Banco Central compra las reservas e inyecta bases monetarias. Si salen capitales al exterior, es decir, si moneda doméstica sale al exterior, para que no suba el tipo de cambio, el Banco Central vende reservas, mantiene paridad y absorbe cantidad de dinero, absorbe base monetaria. Entonces, los movimientos de capitales, el Banco Central los ataja inyectando dinero o absorbiendo dinero. Al final del día, la decisión de política monetaria de dónde inyecto y dónde absorbo lo definen los flujos de capitales si entran y salen del país. Es decir, si hay gente comprando dólares para salir, el Banco Central venderá todos los dólares que hagan falta de esa paridad, y si hay gente entrando al país vendiendo dólares y comprando pesos, el Banco Central los abastece aumentando la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces los flujos de capitales son los que definen las condiciones monetarias de la economía. En un contexto de, si vos tenés un tipo de cambio fijo que defender y movilidad de capitales, en la que vos tenés una disparidad de tasas, por ejemplo, pasa que la tasa de interés doméstica es más alta que la tasa de interés de Estados Unidos, ajustada por la devaluación, que imaginamos que es cero, lo que va a pasar es que hay incentivos a que entren capitales a hacer carry trade. Claro, como dice Matías, hay incentivos a que entre un tipo, se endeude en dólares a una tasa más barata, venga a la Argentina o a cualquier país, haga la tasa doméstica y se vaya. Y eso te genera plata gratis, es arbitraje. Entonces el incentivo está a que ocurra. Entonces, ¿hasta dónde ocurre? Hasta que la tasa de interés, vos
entran capitales, el Banco Central sale a comprar esos capitales emitiendo pesos. ¿Qué pasa con la tasa de interés doméstica cuando inyectas muchos pesos en la economía? Baja. Entonces lo que termina haciendo es que se iguala la tasa de interés doméstica a la internacional. Lo mismo a la inversa. Si tu tasa es muy baja, ¿qué va a pasar? Me endeudo en pesos para salir a comprar dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me endeudo en pesos para salir a comprar dólares, el Banco Central sale a vender dólares para mantener la paridad y se absorbe los pesos que sobren en la economía. Y eso, como sacás pesos de la economía, tiende a subir la tasa de interés de la economía. Entonces, eso ocurre, por eso es el trilema. En contextos de tipo de cambio fijo y movilidad de capitales, el mecanismo de paridad descubierta de tasas hace que vos tengas que tercerizar tu tasa de interés a la tasa de interés internacional. Yo ahí no agregué, pero se agrega un riesgo país. No es que necesariamente tiene que ser igual a la tasa de Estados Unidos. Tiene que ser tasa de interés de Estados Unidos más una prima de riesgo. ¿Sí? Pero para hacerla más fácil la cuenta, la saqué. Entonces, básicamente, perdés control sobre la tasa doméstica. Si vos querés tener un esquema de tipo de cambio fijo y definir la tasa donde querés, ergo, de hacerla distinta a la tasa de interés internacional, tenés que imponer algún tipo de traba a la movilidad de capitales para poder romper la paridad descubierta de tasas, bloqueando ya sea la entrada y o la salida de divisas. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina no se puede sacar dólares, más que nada. Entonces se rompen los mecanismos de arbitraje de tasas. Hay algo, porque los incentivos están, pero como está todo más complicado, está todo más apretado, todo más restringido, no se puede, los arbitrajes no se terminan de hacer. Y en contextos en los cuales vos tenés movilidad de capitales y si vos quisieses elegir tu tasa de interés, entonces lo que tiene que pasar es que tiene que haber cierta flotación cambiaria. ¿Sí? Este es el trilema y ténganlo siempre en mente, por supuesto. Hay esquemas, si vos tenés una flotación administrada y algunas medidas macroprudenciales para evitar una volatilidad extrema de la entrada y salida de capitales, se te puede haber algún grado de libertad en el esquema. Es decir, imagínense, yo tengo un tipo de cambio no fijo, pero floto dentro de una banda de flotación e impongo alguna medida macroprudencial que las recomiendan en el mundo, no cepo, sino, por ejemplo, los capitales de corto plazo que se tengan que quedar 3 o 6 meses en el país antes de salir. O el que viene por inversión financiera tiene que dejar un encaje de 30% sin poder tocarlo en los bancos. Eso encarece el carry trade y hace que no te convenga. Entonces, esos esquemas que son macroprudenciales, porque cuando vos tenés una economía muy chiquita y los capitales que entran son muy grandes, y entran y salen, te meten esos flujos te introducen mucha volatilidad en tu economía. Entonces, hay como cierto consenso de que algunas medidas macroprudenciales te achican la volatilidad que te inferirían, te generarían los capitales grandes entrando y saliendo. Entonces, si vos pones algunas medidas macroprudenciales con flotación administrada, podés ganar algún margen de maniobra entre tasas y tipo de cambio. Pero son márgenes de maniobra acotados, ¿no? Si vos manejás tasa de interés, tenés que dejar alguna flotación cambiaria, sí o sí, si querés movilidad de capitales, que es en general un esquema que te permite cierta integración a los flujos de capitales globales, ¿no? Entonces, metiéndonos ahora, ya una vez hecha esta discusión sobre el trilema, hablemos un poquito más de los esquemas basados en tipo de cambio. El ancla nominal en este contexto, el coordinador de expectativas y el disciplinador del gobierno, recuerden, ancla nominal es coordinador de expectativas y disciplina el gobierno ante inconsistencia temporal. Es el tipo de cambio. En este contexto, el Banco Central no controla la cantidad de dinero ni las tasas de interés, porque eso te lo maneja la combinación entre movilidad de capitales y paridad descubierta de tasas. Excepto, obviamente, que haya cepo o restricciones cambiarias. Y una cosa importante, en general los esquemas de cepo o restricciones cambiarias, excepto algunos casos excepcionales, suelen tener corta vida en esquemas democráticos, ¿no? En general son más largos en esquemas más autoritarios, por ejemplo, Corea del Norte o Venezuela ahora, ¿no? Pero los esquemas de restricciones cambiarias en países democráticos no tendieron a ser muy largos, tienden a romperse seguido.
En Argentina tuvimos un montón de años, pero se rompían cada 2 por 3, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Pero hemos tenido muchos años controles de capitales, muchos años restricciones a la entrada y salida de capitales, pero se tienden a romper en la medida que se va acentuando la inconsistencia. Federico, Entonces, perdón, bueno, sí. ¿por qué opinas que se rompen los esquemas de basado en tipo de cambio No, argentino? fundamentalmente era porque vos lo hacías para poder emitir pesos, ponele, sin un respaldo en dólares, para poder financiar déficit fiscal o atender algún problema que tengas que atender fiscal. Entonces, te pasaban crisis de tipo 1 a la Krugman todo el tiempo. Que es que vos tenés emisión monetaria con tipo de cambio fijo y la reserva fija, se te rompe el esquema, porque no podés mantener la paridad peso-dólar que hay. Entonces vos lo que haces es poner cepos para evitar la devaluación, pero siempre hay un agujero, es como que vos estabas tapando los agujeros de un barco que se está hundiendo, en algún momento el agua se te empieza a filtrar por todo lado y en un momento el esquema, chao. ¿Entendés? O sea, son esquemas de vida corta en general, excepto que, de vuelta, tengas una capacidad disciplinadora sobre la sociedad muy grande. ¿no? Es decir, que la gente no compre dólares porque me le metes un tiro a la cabeza, básicamente. ¿no? Sí, no estoy haciendo nada figurativo, o sea, la metes presa. Entonces, excepto que tengas esa capacidad disciplinadora, suele haberse, se te suele escapar el agua, porque es una forma de vos mantener una inconsistencia en el tiempo. Entonces, sí, Matías, sí, claro. Sí, sí. Tipos, entonces, ¿cuáles son los distintos esquemas de anclaje cambiario que hay? El extremo es la dolarización. Es decir, el tipo de cambio fijo más extremo que hay es directamente adoptar el dólar o alguna moneda internacional. Ya eso no es un tipo de cambio, sino directamente estás adoptando la moneda, pero para pensarlo en términos concretos, es como imaginarte un tipo de cambio 1 a 1 con la moneda extranjera. Con la única diferencia que encima tenés que comprar los billetes. O sea, tenés que salir a comprar los billetes para que estén circulando en tu economía, ¿no? Después está algo más normal que ha pasado en el pasado, que son los esquemas de tipo de cambio fijo o cajas de conversión, en los cuales vos mantenés un tipo de cambio 1 a 1 o 2 a 1 o X a 1 con el dólar, en el cual el Banco Central se compromete a mantener esa paridad fija en el tiempo, y ahí tiene que estar la relación entre reservas y cantidad de base monetaria, o como decía Francisco, pasivos remunerados en moneda doméstica del Banco Central, estable la relación. ¿Sí? Luego también hay esquemas de banda cambiaria. Es decir, yo quiero que el tipo de cambio fluctúe dentro de una banda. Que esa banda puede ser horizontal, es decir, nunca moverse en el tiempo, o tener una tendencia positiva. Es decir, yo quiero que la banda, que el tipo de cambio se mueva entre un más o menos 2%, pero creciendo en un promedio de 2% o 5% cada año. Entonces, es decir, son bandas de variación cambiaria dentro de... Esto se le llama a veces, puede ser un esquema de bandas cambiarias estable o lo que se llama crawling peg. Peg es fijación y crawling es como gatear. Entonces vos tenés una fijación que gatea, ponele como que se arrastra, un deslizamiento cambiario, que es decir, no es un tipo de cambio fijo, pero sí es una paridad fija de variación de la moneda que vos la usás como guía para el resto de los agentes. Es decir, el tipo de cambio no está fijo, pero la devaluación de la moneda sigue siendo el ancla fundamental en esa economía. No lo dejas quieto, pero su variación es el ancla fundamental y no voy a querer que se mueva muy por lejos de esa variación. A veces el crawling peg es la famosa tablita cambiaria, como se le llama, que es quiero esa devaluación y ya, que es lo que hoy tiene Argentina, tiene un crawling peg del 2% mensual. Esto quiere decir que el gobierno se comprometió desde enero pasado a devaluar 2% mensual el tipo de cambio oficial, ni más ni menos, 2%. Entonces, no tenés un tipo de cambio fijo, pero sí tienes una variación fija del tipo de cambio que te sirve de anclaje para el resto del sistema. Hay esquemas donde esa crawling no es puntual, sino que vos podés establecer una banda en torno a ese crawling. Es decir, por ejemplo, puede ser un crawling peg del 2% más menos 0,5%, se me ocurre. Entonces vos le das cierta volatilidad a ese crawl, que sigue siendo un esquema de anclaje cambiario, de vuelta, para que entiendan que no necesariamente es una dolarización, no necesariamente es un tipo de cambio fijo. El esquema de anclaje cambiario puede tener un crawl con bandas, ¿sí? Que eso le da cierta volatilidad al tipo de cambio. Puede ser
preanunciado o no, en general sí es preanunciado porque la idea es que ancle expectativas, ¿no? O sea, vos te estás comprometiendo a eso. A veces no se hace como para decir no me comprometí y que los agentes lo vean por sí mismos, pero suele ser preanunciado, ¿no? Es una forma de anclar expectativas en torno a esa variación de la moneda que sirva para referencia de la variación de los precios en general de la economía, ¿sí? Entonces, estos son los distintos tipos de anclaje cambiario con los que se pueden manejar esquemas de fijación cambiaria que te sirva como ancla nominal de la economía. Y al final del día lo que pasa es, esta meta es la que define la política monetaria del Banco Central, ¿no? O sea, eso está primero. Luego está, bueno, veremos cómo es la cantidad de dinero, dónde está la tasa de interés. Las condiciones monetarias de la economía serán acomodadas de tal manera que se cumpla esta meta. La cantidad de dinero va a estar definida en función de la oferta y demanda de dólares y moneda doméstica de esa paridad. Las tasas de interés serán producto de la cantidad de dinero cuánta entra y cuánta salga, en función de esta paridad cambiaria y los movimientos de capitales que se permitan, ¿sí? Estos esquemas, ahora pongámosle un poquito de contexto histórico, estos esquemas fueron el típico esquema de política monetaria en el mundo más difundido entre el 45 y el 73. Entre el Bretton Woods y el crash del petróleo del 73, la mayoría de las economías del mundo tenían algún tipo de fijación cambiaria con el dólar y el dólar tenía algún tipo de fijación con el oro. Y así era como se organizaba la política monetaria del mundo entre el 45 y el 73. ¿Sí? En general, los países menos desarrollados recurren a estas estrategias porque es una forma de importar la estabilidad de precios que tienen los países desarrollados, ¿no? Es decir, un país desarrollado tiene cierta estabilidad de precios, cierta estabilidad cambiaria, una forma de importarla, una forma de traerla a tu economía es comprometiéndote a mantener una paridad estable con esa moneda más fuerte. Hoy por hoy, ya estos esquemas son más la excepción que la regla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no son buenos estos esquemas o por qué la humanidad ha evolucionado y ha tendido a abandonar estos esquemas? Me da ¿Qué la les sensación parece? de, por lo que fuimos un poco charlando, que quizás la tasa de interés es una variable más interesante para instrumentar y al mismo tiempo que se considera como que el tipo de cambio termina siendo un precio y se prefiere que adopte alguno que sea similar a los términos, al comercio entre los países, digamos. Va queriendo, gustaría un poco más de refinar, pero va queriendo, va por ahí, sí, sí. ¿Alguna otra opinión de por qué les parece? Pero va por ahí, va por ahí. Mayor movilidad de capitales, claro, vos decís porque eso te mete más volatilidad. ¿Qué implica la mayor movilidad de capitales? Ahí voy, Luis. Supongo que en ese entonces no había tanta movilidad de capitales como lo hubo después y querías insertarte, bueno, y recibir esos flujos de inversiones. Y eso te introduce más volatilidad cambiaria, entonces tenés que lidiar más con eso, digamos, ¿no? Un poco por ahí. O sea, si vos te comprometes a un tipo de cambio fijo con más movilidad de capitales, implica que vos tenés que salir a atajarlos para cuidar la paridad. Y eso te implica más esfuerzo. Una cosa así. También Sí, el sí, hecho de, no sé si llegué a eso, estaba pensando un poco en voz alta, pero Ok, ahora ok. ahora que lo pienso no lo sé. Pero viene un poco por ahí también, es decir, si vos tenés que defender una paridad y te vienen más capitales entrando y saliendo todo el tiempo, implica que el Banco Central tiene que salir con más fuerza, atajar esos movimientos. Es más difícil para el Banco Central enfrentarse ante esos movimientos en un mundo con más capitales. Sí, sí, va por ahí. También está asociado un poco a lo que decía Francisco, no solo capitales, sino shocks externos en general, ¿no? Pero sí, perdona, Kevin, ¿ibas a decir algo? No, capaz pensaba también en, como en la tablita o en esa época, asegurar, bueno, reducir la expectativa de DEVA, comprometiéndote con un tipo de cambio para que vengan a hundir capital más tranquilos o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, Luis, ¿te ibas a decir algo? sí, también es el hecho de que cuando tienes un esquema basado en tipo de cambio, tienes que tener siempre reservas extranjeras para poder agarrar y mantener
el esquema de la manera lo más estable posible. Entonces, el tema es que puede llegar un punto en el que te quedes sin reserva y obviamente tengas una crisis, como por ejemplo pasó en Portugal en su momento cuando tenían un esquema de tipo de cambio. En cambio, cuando tienes un esquema basado en tasas de interés, otras variables de la economía se determinan de manera endógena, de una manera más fácil. Entonces, y en un Te pone contexto, un segundo, Luis. ¿Por qué te quedarías sin reservas? para mantener obviamente la paridad, obviamente. O sea, Claro, porque estás defendiendo una paridad en contra de, o sea, como que te están vaciando las reservas y vos tenés que salir a defenderla con ese stock finito. exactamente. Entonces, en un contexto donde obviamente tienes, primero, la globalización hace que obviamente la movilidad de capitales sea muchísimo mayor que, vamos a decir, 30, 40, 50 años. Y no solamente eso, sino también el hecho de que eh, el sistema financiero ahora mismo es mucho más, ha habido más capacity building, por así decirlo, en ese sentido. Y obviamente eso puede tener alguna repercusión en el sistema financiero, obviamente porque la volatilidad cambiaria, cualquier tipo de shock cambiario puede tener efectos en el mismo. Y obviamente por lo que hemos discutido obviamente en clases anteriores, hay un efecto contagio si ocurre algo. Entonces, por un tema de suavizar, de que es más fácil, por así decirlo, suavizar el ciclo económico por medio de un esquema de tasa de interés, creo que se prefiere también. Claro, eso que comentas ahí, Luis, está asociado también a lo que decía Kevin, de más movilidad de capitales, hace que sea más difícil atacar los shocks externos. Y acá también comenta Exactamente. Matías, en los 90 sí, tuvimos muy a merced del shock externo, shock de financiero, exactamente, es lo que nos pasó a Argentina en los 90 también. Básicamente, les cuento, el principal problema que tenés es que vos te estás comprometiendo a una paridad de tipo de cambio real, por así decirlo. Y los países, fundamentalmente los países pequeños y abiertos, cada tanto tienen que corregir su tipo de cambio real cuando pasan cosas en el mundo. ¿Qué pasan cosas en el mundo? Cuando cambian la movilidad de capitales porque subió la tasa de Estados Unidos y se te van los capitales. Cuando tenés un shock de término de intercambio y tu producto de exportación vale menos en el mundo, entonces empiezas a tener una salida de balanza de pagos. Cuando hay efectos contagio, como contaba Luis, se te empiezan a salir los capitales emergentes. Los países pequeños y abiertos enfrentan shocks externos cada tanto, sí o sí. Ante cambios en los shocks externos, hay momentos en que las economías, como las nuestras, tienen que cambiar su tipo de cambio real. Cambiar el tipo de cambio real implica entonces romper el ancla nominal de estos esquemas. La promesa fundacional de estos esquemas es: voy a mantener este tipo de cambio en este nivel porque esto es lo que esto me garantiza mi estabilidad de precios. Los países como los nuestros cada tanto tienen que acomodar su tipo de cambio real. Entonces los países como los nuestros van a tener que romper ese ancla. Es un ancla que está destinada a romperse. ¿Por qué? Porque nuestros países cada tanto tienen que acomodar su tipo de cambio real. Entonces los esquemas de alguna fijación cambiaria en economías pequeñas y abiertas como las nuestras son esquemas que tarde o temprano se van a romper, porque tarde o temprano nos vamos a tener que acomodar un shock real. Si no lo podemos hacer con el tipo de cambio, lo tendríamos que hacer con nuestros salarios nominales. Por ejemplo, Ecuador es una economía dolarizada. ¿Cómo puede mover el tipo de cambio real Ecuador? La única forma de moverlo no es por tipo de cambio, sino por los precios domésticos. Entonces, vos querés devaluar en Ecuador, y lo que imagínense, el Ecuador exporta bananas, ponele, ¿no? Y el precio de la banana se desploma. Para balancear la cuenta, el balance de pagos de Ecuador, lo que tiene que hacer Ecuador es bajar sus precios domésticos, ergo sus salarios, nominalmente, para poder ganar una devaluación real de la moneda de forma tal que se equilibre su balanza de pagos. Porque vos podés defender una paridad con tus reservas, pero si vos tenés un problema de flujos infinito, es decir, vos tu balance cambiario todos los meses pierde dólares, tu esquema de flujos está intrínsecamente desbalanceado, por más stock infinito que tengas de reservas, ese stock en algún momento se va a perder, se va a terminar, y ahí tenés que romper el esquema. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo
los esquemas de fijación cambiaria son esquemas que están destinados en algún momento a romperse. Entonces son esquemas cuya estabilidad nominal depende de una promesa que se va a romper. Es como si, ¿para qué existe si el casamiento, ¿no? Si ya sabes que te vas a divorciar sí o sí, no existiría el casamiento probablemente, ¿sí? Es decir, uno se casa con la idea de que te vas a casar para siempre, ¿no? O sea, es decir, uno toma el tipo de cambio fijo con la idea de que te vas a tener el tipo de cambio fijo para siempre. Cuando ya se sabe que el tipo de cambio fijo no va a ser posible para siempre en las economías emergentes. En las desarrolladas capaz esto pasa cada menos tiempo, cada más tiempo, digo, entonces te puedes comprometer con mayor, quizás con más credibilidad un esquema de fijación cambiaria más largo. Pero en las economías emergentes son promesas destinadas a romperse. Si tu estabilidad nominal depende de una promesa destinada a romperse, implica que vos cada tanto vas a tener shocks inflacionarios. Entonces es por eso que los países emergentes a lo largo del tiempo han tendido a cambiar de ancla hacia un ancla más permanente, hacia un ancla que no tenga que romperse cada tanto para acomodarse a los shocks externos. Como nosotros nos tenemos que acomodar a shocks externos, nosotros cada tanto el tipo de cambio lo tenemos que mover. Entonces nosotros cada tanto vamos a tener que salir de este ancla. Entonces este ancla a los emergentes no nos sirve más allá de ciertos contextos que ahora después charlamos, ¿no? Pero ¿por qué se han abandonado los esquemas de tipo de cambio fijos en el mundo? Más que nada para darle flexibilidad a los tipos de cambio reales. Porque los tipos de cambio reales tienen que cambiar más que nada en los países que dependen de los temas externos, ¿no? Los shocks externos existen. Entonces, como esos shocks existen, cada tanto tenés que cambiar el tipo de cambio real, cada tanto vas a tener que romper el esquema. Entonces, han virado los esquemas. A partir de los 70, la moda del mundo era entre el 45 y los 70, eran esquemas de tipo cambio fijo. A partir de los 70, los esquemas del mundo fueron virando y saliendo de esquemas de fijación cambiaria a esquemas de agregados monetarios, donde el compromiso, el ancla nominal, pasa a ser la variación nominal de la cantidad de dinero de tu país, y el tipo de cambio le das más flexibilidad para poder acomodarte a los shocks externos que van a estar. Entonces, dado que el shock externo es una realidad, lo que han hecho las economías del mundo es ir adaptándose a la existencia de cambios en el tipo de cambio. Y los esquemas de anclaje de tipo de cambio han quedado un poco en el pasado, porque necesitas acomodarte cada tanto. Sí, Maximiliano, sí, decime. Y una consulta. Al tener el tipo de cambio como está en Ecuador, ¿cómo haces para provocar un shock en los precios relativos? Claro, lo que tenés que hacer es con variaciones nominales de los precios, es decir, tienen que bajar los salarios de la economía. ¿Cómo es el esquema? Lo que termina pasando es, sos poco productivo, vas a tener una recesión, a fuerza de recesión y desempleo bajás los salarios nominales, y a fuerza de recesión y desempleo bajás los salarios nominales, y eso se termina transformando en una depreciación real de la moneda. Son con variaciones nominales y no Claro, con el tipo de cambio. No con el tipo de cambio. Sería, o sea, yo porque lo pienso en términos argentinos, de que acá devaluaron y modificaron todos los precios relativos. En Ecuador, Claro. al tener dolarizada su economía, ¿cómo, Claro. con qué herramienta? Todo real, todo recesiones y desempleo. Claro, pero ¿cómo fuerzan esa recesión? No, es que no es la fuerza, es un procesamiento económico. Al final no te van a comprar nadie nada, entonces terminan todos desempleados. Claro, no. Es el propio mercado el que regula eso. O sea, vos, ¿qué pasa? No exportás banana porque estás carísimo, entonces están todos desempleados, el desempleo termina haciendo que el salario promedio del mercado laboral caiga. Es el mecanismo de mercado, digamos, ¿no? Podés acomodarlo un poco con préstamos del gobierno y deuda, digamos, podés darle un empujoncito a la economía si querés salir de una recesión con deuda del gobierno externa. Pero en el mundo, a partir de los 70, hemos virado el mundo en general, los países del mundo han virado desde esquemas de anclaje cambiario a esquemas de agregados monetarios que permitan flotación cambiaria. ¿Sí? Entonces, entre los 70 y a principios de los 80, el mundo entero salió de los esquemas de fijación cambiaria y pasamos a esquemas de agregados, de metas de agregados monetarios. Porque ya el ancla nominal de la economía deja de ser una promesa sobre el tipo de cambio y pasa a ser una promesa sobre cuál va a ser la variación de algún agregado de la cantidad de dinero que hay en el país. ¿Sí? Recuerden que les conté en la clase pasada cómo es un programa monetario. Bueno, el programa monetario
es una herramienta que se usa fundamentalmente en esquemas de metas de agregados. ¿Cómo se hace esto? Se estima una demanda de dinero, ¿sí? Como de la forma en la que estuvimos charlando la otra vez, estimamos cuál va a ser la demanda de dinero del año que viene, y el Banco Central define cuál es la cantidad de dinero que tiene que hacer crecer, de forma tal que sea consistente con el objetivo de inflación y de crecimiento que tiene. ¿Sí? No le presten atención a la slide y préstame atención a lo que voy a decir 2 minutos. Hagamos una ecuación cuantitativa del dinero bien básica. Imagínense que el año que viene nuestra meta es que la inflación sea 5% y el crecimiento económico sea 2%. Entonces, una reglita muy sencillita sería que si yo quiero que la inflación sea 5 y el crecimiento económico sea 2, la cantidad de dinero que yo tengo que aumentar es 7% para abastecer el aumento de la demanda de dinero por el 5% de inflación y el 2% de cantidad de crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, Banco Central, ¿qué hace? Estima la demanda de dinero, yo digo que la demanda de dinero va a subir 7% y eso es consistente con el 5% de inflación que quiero y el 2% de crecimiento económico. Entonces, mi compromiso es, la cantidad de dinero de la economía va a crecer 7%, ni un poco más ni un poco menos. Y así es como funciona el esquema de agregados monetarios. En la vida real es más complejo porque vos tenés que estimar una demanda de dinero más difícil que esta reglita de 3 simple que hice, y hay otros factores de oferta monetaria que influyen en tu cantidad de dinero. Entonces vos tenés que ver cómo acomodás esa cantidad que estás ofreciendo a la demanda. Si vos proyectás que tu cantidad de dinero ofertada va a ser más alta que lo demandado, salís a absorber. Si la cantidad ofertada es menor a la demandada, salís a emitir. Entonces, el esquema de agregados monetarios funciona así, prometo una cantidad de dinero que va a variar en función de mi meta de inflación y de crecimiento económico. La relación entre inflación y crecimiento económico con la cantidad de dinero te lo da la estimación de la demanda de dinero que tenga el Banco Central. Y esa estimación de la demanda de dinero del Banco Central es muy difícil de hacer. Ese es el problema que tienen los esquemas de agregados monetarios. ¿Cuál es la relación entre inflación, crecimiento y la cantidad de dinero? Fundamentalmente la demanda. Es una relación difícil de entender y de estudiar econométricamente o en la vida real, ¿no? ¿Cómo la proyectas? Entonces, el esquema de programa monetario es cómo se organiza la política monetaria en un esquema de agregados monetarios. En un esquema de tipo de cambio, lo que se hace en realidad es proyectar flujos externos, entrada y salida de dólares. Y un esquema de inflación en realidad se hacen análisis prospectivos de inflación futura. La herramienta del programa monetario es una herramienta que cobra relevancia con los esquemas de agregado monetario. Entonces, ¿cómo se define en general en la práctica esto? En general, la meta de agregado es sobre un agregado monetario amplio y en general se ha tomado el M2 privado. Como la variación del M2 privado es la variación meta que en general se ha usado. En Argentina cuando tuvimos esto y en el mundo también. El M2 suele ser una cantidad de dinero que se usa como meta. Se proyecta una demanda de dinero en base a los objetivos de inflación y PIB del Banco Central, y vos tratás de coordinar tu agregado monetario que se emita en torno a esos valores, ¿no? ¿Cómo lo haces? Con operaciones de mercado abierto, con encajes. Ahí los encajes cobran relevancia porque sos bien monetarista, sos bien de la cantidad cuantitativista, digamos, cuánto dinero hay aumentando. Hoy Argentina se está manejando mucho así, o sea, Milei tiene esta idea de factores de oferta de dinero como muy relevante, muy linkeado, un link muy lineal con los precios y la cantidad y el crecimiento económico. Y estos esquemas, su raíz teórica, si se quiere, son los escritos de Friedman de los años 60 y 70, ¿no? O sea, Friedman es uno de los ideólogos de este esquema. Detrás del buen funcionamiento de este esquema está la idea de que vos la demanda de dinero la podés estimar. De que vos la demanda de dinero es relativamente estable y la podés estimar. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto? Tiene varios problemas y el mundo se chocó rápidamente con estos problemas que tuvo este esquema de agregados monetarios. Por un lado, lo que les conté de la inestabilidad del multiplicador monetario. Es decir, el Banco Central controla la base monetaria, pero le cuesta más controlar los agregados más amplios. Porque el multiplicador monetario no solo depende del Banco Central, sino que depende de decisiones de agentes de la sociedad. Entonces, tu control sobre la oferta monetaria es imperfecto. Entonces, como tu control sobre el multiplicador es imperfecto, la capacidad que tenés de controlar la oferta de dinero es limitada.
¿Podés hacerlo? Sí, pero es limitada. El otro factor de inestabilidad es la inestabilidad de la demanda de dinero, que se resume, si se quiere, en lo que es la velocidad de circulación de la ecuación cuantitativa, ¿no? Friedman asumía que esa velocidad de circulación era más o menos constante, y en la vida real resultó ser que era más inestable de lo que Friedman pensaba. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, existía la premisa de que tanto el multiplicador monetario como que la demanda de dinero eran constantes o poco variables. Entonces, si vos el multiplicador monetario, que es el lado de la oferta, y la demanda de la velocidad de circulación es del lado de la demanda, es más o menos constante, el esquema en la teoría funciona. Porque vos ya sabés cuánto la demanda, cuánto la oferta, la podés controlar. En la vida real probó ser que esto es muy difícil de estimar, es variable en el tiempo, y eso complica la implementación del esquema. ¿Por qué? Porque imagínense, hagamos un ejemplito bien sencillo. Yo me comprometía a aumentar 7% la cantidad de dinero para que la inflación sea 5 y el PIB crezca 2. Pero resulta que aumentó la demanda de dinero porque hubo más demanda, o porque yo estimé mal la demanda de dinero y no era 1 a 1 la relación, sino que la demanda de dinero creció mucho más de lo que yo pensaba con esa inflación del 5. ¿Cuál es la respuesta que tendría que tener el Banco Central para mantener su inflación? Es decir, yo estimé mal la demanda de dinero y la demanda de dinero crece más de lo que yo quería, dado que se cumple el 5 de infla y el 2 de PIB. ¿Qué tengo que hacer yo con la oferta de dinero si soy el Banco Central? Aumentarla. Exactamente, aumentarla más porque la demanda de dinero, dados tus premisas, simplemente lo estimé mal. Tendría que aumentar la cantidad de dinero. Pero eso rompe tu meta. Entonces vos ya entrás en una ruptura de tu compromiso. Vos te habías comprometido y tu estabilidad monetaria dependía de que vos emitas 7%. Si resulta que la demanda de dinero te convalidaba un mayor aumento de la cantidad de dinero, vos lo tendrías que abastecer para cumplir tu objetivo de inflación. Pero como tu meta y tu comunicado decía que vos tenías que aumentar 7 y no 10, esa ruptura del compromiso puede desanclar expectativas de inflación, porque estás emitiendo más de lo que prometiste. ¿Cómo le explicás a la gente que estás emitiendo más de lo que prometiste y en realidad estás siendo consistente con lo que vos querías que pase en términos de inflación y PIB? ¿Cómo le explicás a la gente que en realidad estimaste mal la demanda de dinero porque en realidad la cointegración, viste, que calculé me dio mal? Si a nosotros nos cuesta, que estudiamos hace 10 años ya en una carrera de grado y posgrado, estamos estudiando hace 10 años estas cosas, imagínense al público general lo confuso que es este esquema para implementarlo en el público. Es un esquema muy confuso Claro, hasta para nosotros. es muy, ¿Siguen? es como, Muy digamos, teórico. sí, sí. Muy teórico, muy difícil, muy complejo, con conceptos abstractos que quizás ni existen, que uno está tratando de estimar. Y entonces, y al revés, y qué pasa si no la abastecías. Lo que termina pasando es que la demanda de dinero aumentaba más de lo que vos querías y eso te sube las tasas de interés. Y te termina generando una recesión, porque la demanda de dinero se te escapó por encima de lo que vos habías emitido. Entonces, lo que terminó generando este esquema es mucha volatilidad de tasas de interés. Se te escapaba, a veces generabas, si vos no emitías lo que la demanda de dinero quería, terminaba aumentando la tasa de interés y se gatillaba una recesión. Y a la inversa, si la demanda de dinero se te caía y vos emitías lo que te habías comprometido, te está sobrando dinero. Eso genera más inflación de la que esperaba generar. Entonces lo que termina generando era más inflación de lo que querías, aunque hubiese cumplido con la meta. Como la relación entre la cantidad de dinero que emitís y los precios está mediada por la demanda de dinero, eso hace que tu relación entre lo que vos controlas y tu objetivo no sea directa y depende de algo que varía en función del público. Entonces eso hizo que les introdujo mucha volatilidad de tasas de interés, hace que el link entre la meta y el objetivo no sea tan fácil de aprehender, de entender. Entonces terminó generando problemas. Y es así que a principios de los 80 se hizo famosa esta frase del vicepresidente del Banco Central de Canadá, de 1982, que dice: nosotros no abandonamos a los agregados monetarios, sino que los agregados monetarios nos abandonaron a nosotros. Porque los agregados monetarios probaron ser mucho más volátiles y el link agregado con inflación mucho más volátil de lo que en la práctica se creía, en la teoría se creía en ese momento. La teoría creía multiplicador constante,
velocidad de circulación constante. Ninguna de las dos cosas pasan. Entonces vos, para estimar cuánto dinero tenés que emitir, tenés que entender cuánta demanda de dinero vas a tener. Dado que eso es difícil de estimar, se te empezaron a romper los esquemas. Y es así que en los 80 se mantiene quizás el esquema monetarista, pero en lugar de poner metas de agregados de dinero, se empezó a virar a metas a que la tasa de interés sea lo que define la política monetaria y que la cantidad de dinero se acomode a la demanda de dinero. O sea, que el Banco Central a esa tasa de interés mueva la oferta de dinero de forma tal que la cantidad de dinero se defina por la demanda. La demanda define y la oferta convalida. Entonces, así es como se pasó al uso de tasas de interés como principal objetivo operativo. ¿Sí? Pasamos a esta partecita del esquema. Un segundo. Esto ya se lo mostré en la clase pasada, pero cabe ahora. Desde mediados de los 80, como la práctica de fijar agregados monetarios empezó a ser medio disruptiva, y fracasó como para controlar la inflación, y fracasó para coordinar expectativas. Esto estoy hablando en general en el mundo, ¿no? Son grandes tendencias globales, son grandes tendencias globales. Se empezó a usar la tasa de interés como principal instrumento de política, ¿no? Entonces, si vos fíjense lo que pasaba, si vos fijas cantidad de dinero y la demanda de dinero se mueve por shocks idiosincráticos, lo que terminás teniendo es mucha volatilidad de tasa de interés. Si vos tenés volatilidad de tasa de interés, tenés problemas en tu señal de precios, tenés problemas en tus decisiones de inversión. Metés mucha volatilidad en la cantidad, en el PBI real de la economía. En cambio, cuando vos fijas tasa de interés, yo fijo esta tasa de interés acá, estoy en este equilibrio, imagínense M0, y aumenta la demanda de dinero al valor de esta verdecita, lo que hace el Banco Central entonces es ofrecer la cantidad de dinero que sea necesaria para mantener la tasa de interés constante. Si a la inversa la demanda de dinero cae y se va a la línea roja, lo que hace el Banco Central es absorber la cantidad de dinero necesaria para mantener la tasa de interés constante. Entonces, con esquemas de tasa de interés, lo que haces es acomodar la oferta de dinero a lo que defina la demanda de dinero de los agentes. El objetivo operativo al final del día era una tasa de interés de corto plazo en general, una tasa de interés interbancaria a un día, que es el costo de la liquidez en la economía, el precio de la liquidez en la economía, pero lo que quieren definir los banqueros centrales es la tasa de interés de largo plazo, la tasa de interés relevante para las decisiones de inversión en la economía. Eso es lo que buscan cambiar los banqueros centrales, la tasa de interés que influye sobre las decisiones de consumo y de inversión en la economía. Pero el mecanismo que vos podés controlar es la tasa de corto plazo, porque con eso vos manejás la liquidez, la sacás y la pones la liquidez, de forma tal que puedas manejar la tasa de interés corto plazo a la cual se prestan los bancos a un día, y esa es la tasa de interés benchmark, la tasa de interés de referencia para el resto de las tasas de la economía. ¿Sí? Dado que estamos embalados con esto, déjenme terminar con este concepto y cerramos. ¿Sí? Quiero que vean los efectos de controlar agregados monetarios o controlar tasa de interés en el esquemita muy basiquito de ISLM. ¿Sí? ISLM es lo más básico que hay en macro 1, digamos. Y vean la diferencia que tiene uno y otro efecto. La curva IS representa los movimientos de la demanda agregada. E imagínense que la demanda agregada sube de forma tal que tenés un desplazamiento de la IS a la derecha. Un desplazamiento de la IS a la derecha lo que hace es que este efecto hacia acá. Sube el PBI. Y si sube el PBI, sube la demanda de dinero. Si sube la demanda de dinero y la oferta de dinero está quieta, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Lo perdí? Aumenta. Aumenta la tasa de interés. Si sube la demanda de dinero y la cantidad de dinero está fija, sube la tasa de interés. Y fíjense que el equilibrio es un equilibrio tal que un poco te compensa. Te terminas un equilibrio con más PBI y más tasa de interés. Tenés volatilidad de tasas de interés. Esa volatilidad de tasa de interés un poquito te compensa el aumento del producto. En cambio, si vos metés un control de tasas de interés y aumenta la IS, o sea, tenés un shock de demanda agregada,
aumenta la demanda de dinero. Pero ¿cuál va a ser la respuesta del Banco Central ante el aumento de la demanda de dinero en este contexto? ¿Cómo? Perdón, estaba en mute. Sale a vender, con lo cual volvés al escenario inicial. ¿Sale a qué? ¿A vender qué? No entendí. O sea, a convalidar esa suba de demanda de dinero. Claro, sale a emitir cantidad de dinero, sale a aumentar la cantidad de dinero de la economía. Entonces, lo que pasa es que aumentar la cantidad de dinero de la economía y lo que genera al aumentar la cantidad de dinero de la economía es que mueve la LM a la derecha, fijás la tasa de interés y amplificaste el shock, el impacto del shock inicial sobre el PBI. Entonces, fíjense que en esquemas de agregados monetarios tenés volatilidad de tasas, en esquema de control de tasas tenés tasa fija y lo que tenés es amplificación en el PIB de cambios en la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, cuando tenés fijación de tasa de interés, se te amplifica la fluctuación del PIB cuando tenés un cambio en la IS. Más fuerte que si controlas agregados. Cuando controlas agregados, la tasa de interés te sirve como estabilizador automático. Entonces, por ejemplo, hoy, no sé si sigue en Argentina o en qué medida, pero por ejemplo, una de las políticas económicas de Milei es no emitir más pesos. Si la actividad económica empieza a repuntar en Argentina por un aumento de la demanda agregada, y vos mantenés la oferta de dinero fija, ¿qué va a pasar con las tasas de interés en la economía argentina? Aumentan. Van a aumentar, claro. Si Sí, vos van a aumentar. tenés cantidad de dinero fija y aumenta, no emite más Milei por el resto de la historia, en un momento si la actividad económica sube, va a haber presión endógena del sistema, aumento de las tasas de interés del sistema. Más allá de cuál sea la tasa de política monetaria que ponga el central. El precio de la liquidez va a ser más alto. En cambio, si vos fijas tasa, esos sacudones de demanda agregada los convalidás con emisión monetaria. En cambio, vamos ahora a ver qué pasa cuando tenés efectos en el mercado monetario, bajo uno y otro esquema. Tenés un aumento de la demanda de dinero en un contexto de control de agregados monetarios, que esto es lo que hablábamos, ponele Milei hoy, ejemplo Milei hoy en Argentina, fijás cantidad de dinero y aumenta la demanda de dinero porque empezamos a crecer, empieza a haber reactivación económica. Entonces lo que termina pasando es que te sube la tasa de interés y eso te va a atajar un poco la reactivación económica. Y en este caso, como sube la demanda de dinero, lo que termina pasando es que te cae el PIB. ¿Sí? Te cae el PIB. Entonces los shocks en la demanda de dinero, terminan impactando en tasas y en PIB. En cambio, cuando vos controlas tasas y aumenta la demanda de dinero, ¿qué hace el Banco Central acá? Pasaría esto, el Banco Central lo que hace acá es convalida. Aumenta la oferta de dinero, todo lo que haga falta para que la tasa de interés se quede quieta. Y entonces, ¿qué pasa con la LM acá? Vuelve a donde estaba antes. Entonces, cuando vos controlás la tasa de interés, es como que modelizás a la LM como una curva horizontal. Generalmente la LM, o sea, la tasa de interés se mantiene fija y horizontal en este valor. Y la demanda de dinero simplemente te dice la cantidad de dinero total de la economía, pero la tasa de interés no se mueve. Y en este contexto los cambios en la demanda de dinero no te afectan ni al PIB ni a las tasas de interés. Aislás al resto de la economía de los vaivenes de la demanda de dinero. Los vaivenes de la demanda de dinero no se te traducen ni en cambio de tasa ni en cambio de PIB. Los aislaste, porque vos los atajás todos con emisión monetaria o absorción de la cantidad de dinero, controlando la oferta. Entonces, aislás al PBI y las tasas de los caprichos de la demanda de dinero. Si vos haces un esquema de control de agregados, estás atado a los caprichos de la demanda de dinero. ¿Sí?
Ese es el tema. Y la demanda de dinero es volátil, ¿no? O sea, se mueve por innovaciones financieras, se mueve por incertidumbre, se mueve por crecimiento económico, se mueve por muchas cosas. La demanda de dinero no la entendemos. Entonces, cuando vos fijás tasa de interés, lo que haces es sacar la demanda de dinero de la determinación de tasas y del PIB. Acá, bueno, les iba a comentar ventajas y desventajas. Me parece que es un poco tarde, pero prefiero tenerlos más frescos y terminamos en la clase que viene, ¿no? Pero sí, Luciano, decime. Sí, el de control de tasa no es algo teórico porque vos, como habías dicho antes, no sabes la demanda de dinero. O sea, ¿cómo haces para pegarle justo No, cuando la no, no, tasa está justamente, saltando? no. Simplemente al revés, como no sé cuál es, todo lo que me pida la sociedad para yo mantener fija esta tasa, yo lo doy. No anticipo nada, yo actúo reactivamente. Si a esta tasa me piden, yo doy dinero. O a la vez, si a esta tasa me empieza a sobrar, absorbo. Yo no Ah, sé ok. cuánto. Va ¿Entendés? reaccionando a medida que va pasando. Claro, yo lo que hago lo que haga falta para mantener la tasa así. Si tenés un exceso de demanda de dinero, lo que va a pasar es que va a haber tensiones a que te suba la tasa. Entonces vos salís a inyectar dinero para fijar la tasa baja. Y a la inversa, si vos ves que se te empieza a caer la tasa, porque te empezó a sobrar dinero, si bueno, empiezo a sacar dinero porque se me está cayendo la tasa. Entonces vos reaccionás a lo que pase en la sociedad. No estimás nada, no calculás nada, simplemente vos ves un número, vos ves la tasa de interés. Si vos ves que en el mercado la tasa de interés se te está cayendo por debajo de lo que querías, significa que sobra guita, entonces la tenés que sacar. Si vos ves que la tasa de interés se te está subiendo endógenamente, bueno, salgo con validar emitiendo. ¿Me seguís? O sea, no estás modelizando Sí, sí, nada sí, acá, es sí, sí. simplemente quiero mantener este numerito o lo quiero mantener acá. Entonces, por eso se empezó, como es más fácil, se empezó a hacer eso en el mundo. Es más fácil ver la tasa y ver qué está pasando en el mercado monetario mirando la tasa que mirando la cantidad de dinero. Decime, Francisco, sí. Entiendo que uno de esos caprichos de la demanda de dinero puede ser que se te incremente indefinidamente y ahí tengas un riesgo inflacionario, ¿o no? Hay un tema, Si sea claro, inflación. exactamente, ese es uno de los problemas que tienes si todo lo fijas de esta cantidad de dinero. Está el escenario, imagínense que vos estás tratando de bajar la inflación, ponele, y la demanda de dinero te pide inflación, o sea, lo único que hace es quiero más dinero porque quiero convalidar el aumento de precios. Si vos salís a convalidar el aumento de la demanda nominal de dinero, emitiendo más, lo único que estás haciendo es convalidando un aumento de la inflación. Ahí la respuesta del Banco Central es, yo miro la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación sube, eso implica que mi tasa de interés no está bien puesta para que la inflación no suba. Tengo que subir la tasa porque se me está escapando la inflación. ¿Seguís? O sea, lo ves expuesto. O sea, vos ves, si vos estás convalidando un aumento de la inflación emitiendo, vos vas a ver que la inflación sube. Si vos ves que la inflación sube, decís, che, esta tasa no está bien. Entonces subo la tasa para bajar la inflación. Ese es el razonamiento. Pero sí, está el riesgo de convalidar aumentos de demanda de dinero nominal. Está el riesgo de convalidar inflación. Pero vos tenés que verla la inflación. Entonces el banquero central define la tasa para bajar la inflación. Así es como funciona el esquema de tasa de interés con dinero endógeno. El riesgo, y eso pasó un poco en el gobierno de Macri, cuando fijabas tasa, vos podías llegar a estar convalidando con emisión monetaria un aumento de la demanda de dinero que era nominal, para que suban los precios. Entonces, el riesgo que tenés ahí es que la inflación, correr un poquito atrás del aumento de la inflación. Vos ves que la inflación está un poco alta, subís la tasa de interés. Sí, entiendo que con Massa al final también pasaba un poco, Sí, sí, con Massa ¿no? esa es un esquema de dominancia fiscal, entonces salías, el principal objetivo era financiar al fisco. Entonces estabas en otro esquema. Pero sí, también tenés eso, como que vos corres atrás de la convalidación de la cantidad de dinero. Sí, 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 tal cual. Y generar expectativa que se retroalimentan y bueno, complicadito. Claro, entonces vos tenés que salir a poner una tasa de interés por las nubes para tratar de disciplinar a los agentes y llega un momento que la tasa de interés pierde su potencia llegado a ciertos niveles, ya empiezas a mirar el tipo de Te cambio. encarece la deuda. Claro, te encarece la deuda, entonces empezás a dudar de la sostenibilidad de la deuda. ¿Viste? O sea, tenés esos temas. Entonces empezás a dudar de la sostenibilidad de la deuda, entonces empezás a dudar de que la inflación se va a bajar. Exactamente, exactamente. Y sí, como vos comentás, Matías, exactamente, si vos la tasa afectás forward looking, lo que haces hoy va a tener impacto en
3 a 6 meses por lo menos. Entonces, correr atrás de la curva está mal. Pero sí, así que bueno, ahora lo que vamos a hacer la clase que viene, entonces terminamos de ver ventajas y desventajas de cantidad de dinero versus tasa de interés. Les voy a comentar distintas formas de fijar la tasa de interés en la vida real, que hay distintas formas. Vos podés hacer un corredor, un piso. Y después vamos a estar dedicando el resto de la clase a hablar del inflation targeting, que es el esquema de metas de inflación, que es el esquema de política monetaria, digamos, de moda o el más avanzado que hay, que es el estado del arte de la política monetaria hoy. Les voy a contar en qué consiste, sus pros, sus contras, sus desafíos, lo que falta resolver, las dudas, porque una cosa importante que quiero que se lleven del curso es la política monetaria fue cambiando a lo largo de la historia en función de los problemas que fue intentando resolver, ¿no? Entonces, al principio éramos tipo de cambio, después pasamos a agregados monetarios y ahora estamos en inflation targeting. E imagino que en el futuro podemos seguir virando a otros esquemas a medida que vaya evolucionando el hacer de la política monetaria, ¿no? O sea, la política monetaria corre atrás de los hechos en la vida real y nos vamos acomodando. Los esquemas de política monetaria van evolucionando en función de la historia. También no es lo mismo la situación de los distintos países. Lo voy a comentar la clase que viene igual, pero en general el esquema de inflation targeting se ha usado ahora para mantener inflaciones estables o a lo sumo para bajar de inflaciones moderadas a bajas. Pero para bajar de una hiperinflación sigue siendo quizás necesario algún tipo de fijación cambiaria. Porque la capacidad de anclaje de expectativas del esquema de meta de inflación en un contexto de hiperinflación puede ser bajo. Entonces, dependiendo también tu situación, en qué momento estás, puede ser mejor uno u otro esquema. Pero bueno, no los quiero adelantar, ahora no me quiero adelantar mucho. La clase que viene terminamos con agregados, pasamos a inflation targeting y tenemos este tipo de discusiones. Si no hay más dudas, nos vemos entonces el lunes que viene. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, Chao, chao. Chao, Gracias, gracias. profe. Gracias. Adiós. Gracias. Buena semana.